Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietrosanti y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. En la penumbra acuosa del Duat, la figura de una mujer se abre paso. Tiene un rostro altivo y una mueca de orgullo en los labios. Anubis, el guardián de las balanzas, alza su cabeza de chacal en su dirección. Detrás de él hay una balanza, y en una de sus escalas hay una única pluma que representa al Ma'at, que es la virtud o el orden social. El dios se dirige a la mujer. ¿Quién va? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Soy Makare Hatshepsut. Soy Horus. Soy reina del Alto y el Bajo Egipto. Las dos señoras. Horus de oro e hijo de Ra. Anubis aguza la mirada y parece olisquear el aire espeso del Duat. Te llamas hijo de Ra, pero tu forma es la de una señora. Pongamos tu corazón en la balanza y así serás juzgada. ¿Te someterás a este juicio? Me someto, guardián de las balanzas. Hoy vamos a hablar de la reina Hatshepsut que vivió en el segundo milenio antes de Cristo en el antiguo Egipto, de su vida, pero fundamentalmente de su proscripción para la historia. Y lo vamos a hacer conversar con la película Camila de María Luisa Bemberg de 1984. Así es. Bueno, hoy nos quiero ver, Nan. Estamos trayendo el antiguo Egipto por primera vez a este podcast. Sí. Y vinculándolo con el siglo XIX argentino. Hermoso, una cosa muy lógica, muy natural, muy nuestro, que se todo dio tan naturalmente. Mirá. Así es. Bueno, vamos a tener que entonces hablar de nuestras protagonistas un sí, poco, señor. ¿No? Hay que decirlo un poco, ¿no? Es algo que sucede mucho con los personajes egipcios, especialmente con los reyes y cuando hubo las reinas o regentes, que es que no sabemos muchos detalles de su vida privada, ¿no? No sabemos si le gustan los higos o los dátiles, si le gustaba el algodón más que el lino o cuál era su comida preferida, pero sí tendemos a ver las grandes pinceladas de su vida política, ¿no? Vos decís, no había revistas de chimentos en ese momento que nos cuenten o nos muestren la vida privada de cada regente. No había tal cosa, pero lo que sí había que sustituir un poco eso son los monumentos, los obeliscos, ¿no? Las estatuas, cosa que vamos a cubrir en el día de hoy. Sí, señor. Pero bueno, hablando de nuestra querida Hatshepsut, ¿no? Sí. Ella es una de las pocas mujeres en la historia del antiguo Egipto que ostentó el título de faraón, que en realidad faraón es una palabra griega para decir, ¿no? Rey, más simplemente. Ok, o sea, no es el término en realidad que ellos utilizaban. Pasa mucho en el antiguo Egipto. Por ejemplo, el dios Anubis, que mencionamos en la introducción, Sí. es un nombre griego. El nombre egipcio es Inpu. Ok. O sea, tenemos cosas mezcladas, digamos. Totalmente, Ok. sí. Por las fuentes griegas tolemaicas, ¿no? Con la Claro. época ya, como se dice, más de Cleopatra, etc. Ok. Esta reina, como decíamos antes, vivió a mediados del segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Reinó, de hecho, entre 1478 antes de Cristo hasta el 1458, es decir, 20 años de reinado en total. Bien. El tema es que los primeros 7 años de su reinado fueron una regencia. Ok. Porque su medio hermano y marido, Tutmosis II, va a morir a los 30 años de edad víctima de una plaga. Bien. O sea, marido y medio hermano. No Así escuché es. mal. No. Ok. No era para nada poco común en el antiguo Egipto por razones dinásticas y cosmológicas. Esta cuestión medio a veces de mantenerlo puro de la sangre y ese tipo de cuestiones, ¿o viene por otro lado? Parecido. Ya lo vamos a cubrir en detalle. Ok. Más que la pureza de la sangre, como por ahí no lo pensaría en la aristocracia europea, Sí. es más la pureza de un linaje divino, porque el faraón, o mejor dicho el rey, es un dios hecho carne. Sí, no es el intermediario de un dios o su sumo sacerdote, literalmente es el dios Horus. Perfecto. Y ya vamos a ver que cuando muera se vuelve el dios Osiris, Bien, ¿no? Que bien. es el rey muerto. Entonces decíamos, se muere el rey y medio hermano de Hatshepsut, Tutmosis II, 30 años de edad, muere de una plaga, lo sabemos por las marcas que tiene su momia, es unas plagas que azota Egipto, parece que lo mata. Y su heredero, Tutmosis III, tiene tan solo 2 años de edad. Un poco chiquito por ahí para reinarme. Demasiado. Me parece. Y sí. Aparte te resta autoridad de usar pañales, viste, que estás en el trono. Sí, no debes quedar bien, ¿no? No. No puedes dar mandatos reales cuando estás en el provechito. Así que Hatshepsut te ve en la posición de tener que ser su regente, que no era algo inédito en la historia de Egipto. Lo que va a ser innovador en Hatshepsut es que en el 7º año de la regencia ella se va a declarar reina.
O sea, va a cambiar el título, va a decir, yo no estoy, digamos, administrando el reinado de este pibito, sino que yo estoy haciendo mi propio reinado. Totalmente. Y va a ser ella reina al tiempo que Tutmosis III sea rey, lo cual es inédito, porque el faraón o el rey era rey, pero su esposa no era una reina, ¿sí? Era la esposa del dios. Y después el faraón tiene su harén, ¿no? Del cual puede producir herederos. Ok. Por lo cual, digamos, es un caso medio innovador dentro del reino nuevo ahora en el Antiguo Egipto. Claro, ya que estén, digamos, las dos figuras conviviendo es algo exótico. Totalmente. No puede haber dos reyes al mismo tiempo. O sí, bueno, lo que vamos claro, a ver hoy, vamos a ver cómo y por qué, ¿no? Podría esto es ser lo que pasó, claro. Lo que también sucede es que tras 20 años de la regencia más el reinado, Hatshepsut muere más o menos a los 50 años de edad, y 20 años después, en su templo mortuorio, en su gran homenaje en el complejo de Deir el-Bahari, vamos a ver que sus estatuas son derruidas, son tiradas abajo, las cartelas son adulteradas, son lijadas, ¿sí? O cinceladas para alterar nombres y ciertas representaciones de ella, ¿sí? Y da la impresión de que hay aspectos de ella que han intentado ser borrados de la historia. Bien. 20 años después de la fecha de su muerte, por supuesto, por el propio Tutmosis III, ya bastante adulto. Claro, ¿no? o sea, siguiendo ya ahí solito su reinado, toma esta decisión. Exactamente. Y ya veremos en todo caso por qué se supone que la tomó. Ahí está un poco el misterio de esta proscripción de Hatshepsut, ¿no? Que es un poquito de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y que ahí tenemos este primer punto de contacto o de juego que traemos con la película, que tiene que ver con que justamente la peli Camila está basada en una historia real, en algo que sucedió en la Buenos Aires de 1847-48, que Camilo Gorman y Ladislao Gutiérrez, dos personajes que han existido realmente, fueron fusilados debido a no cumplir con determinadas normas, sí, vamos a decir, pero que justamente son estos personajes que son medio aledaños a la historia, ¿no? O sea, no son los que quedaron en un rol central y como que hay que escarbar para encontrarlos. Y ahí empezó como este primer juego de decir, bueno, vamos a ponerlos a conversar con esta señora que de repente pasó a ser un poquito borrada de su propia historia. Claro. ¿Y de Camila, por ejemplo, qué podemos decir a modo introductorio? Y a modo introductorio lo que podemos decir de Camila como personaje dentro de esta ficción es que es una muchacha en edad de casarse que justamente no está interesada en el matrimonio por conveniencia que le proponen en sus tiempos, a diferencia por ahí de Hatshepsut, que fue y se casó con su medio hermano. Tenía menos opciones, increíblemente. Que seguramente tenía aún menos opciones. Ella rechaza, por lo menos hasta el momento, a Echeverría, que es su principal pretendiente, y justamente dentro de sus otros intereses, quien termina despertando la llama de su amor es Ladislao Gutiérrez, que está en una posición muy difícil de corresponderla porque es un nuevo párroco, es un cura. Es un cura, claro. Entonces, bueno, la relación termina floreciendo y termina siendo una relación prohibida por la cual tienen que tomar la decisión de tratar de escapar y cambiarse de nombre a ver si con eso pueden sobrevivir, ¿no? Bien. Eso como personaje en sí y como película también lo que podemos decir es que es una de las películas de María Luisa Bember, que es una gran directora que hemos tenido, a su vez producida por Lita Stantic, que es una gran productora que por suerte todavía tenemos. María Luisa ya nos ha dejado, pero Lita sigue estando y produciendo. Yo quiero mencionar que esta película ya fue mencionada en este podcast en un capítulo de la primera temporada, pero vamos a ir más en detalle en esta oportunidad. Tal cual, y lo que vamos a hacer ahora es volverla a traer como para profundizar, porque una de las cosas también interesantes es esto, es esta dupla de mujeres. Obviamente hay muchas más personas en el equipo de trabajo, ¿no? Desde ya, pero vamos a tomar a María Luisa y a Lita como las grandes exponentes de la producción de esta película, que decidieron justamente tomar un personaje femenino medio marginal de la historia de nuestro país para desempolvarlo, y no solamente desempolvarlo y volver a contar su historia, sino que darle un rol protagónico en su propia historia, porque en otros momentos no lo había tenido. Bien. O no había sido la forma en la que se la había tratado. Entonces también ahí queremos jugar un poquito con estas mujeres y cómo se habla o se habló de ellas. Empiezo a vislumbrar ahí el paralelismo, ¿viste? ¿no? Yo sabía que lo íbamos a encontrar. Si bien la proscripción puede no ser total, hay un atenuamiento de su rol real, ahí está, ¿no? Ahí está.
Totalmente, totalmente. Bueno, y hablando un poquito de la cuestión de la proscripción, ¿no? Sí. Hasta mediados más o menos del siglo XX, la teoría prevaleciente sobre Hatshepsut era poco favorecedora. Ok. ¿No? Se da a entender que era un personaje medio políticamente maquiavélico que se había aprovechado de la situación accidental de la muerte de Tutmosis II para ejercer un poder que tradicionalmente le estaría vedado, aprovechándose, ¿no?, de la minoría de edad de Tutmosis III. Por supuesto, una mujer en el poder tiene que tener determinadas características, ¿no? Por ejemplo, ser terriblemente guacha. Claro. Es como, si no, no puede tener poder una mujer. Entiendo esta... Bueno, pero esta teoría fue más o menos echada por tierra en 1966. Bien. Cuando un egiptólogo, que es Charles Nims, publica un trabajo que se llama The Date of Dishonoring Hatshepsut, ¿no? O la fecha de la deshonra de Hatshepsut. Claro. Y él ahí empieza a aportar evidencia, básicamente, relevando un poco, el estatuario y las inscripciones en Deir el-Bahari, en este complejo mortuorio en donde está el templo de Hatshepsut, que demuestra, digamos, que esto ocurrió no inmediatamente muerta Hatshepsut, que ocurrió 20 años después de muerta. O sea que esta teoría, ¿no?, subyacente de que por ahí Tutmosis III se desquitó contra esta persona que lo había, no usurpado, pero que le había limitado el poder regio para esgrimirlo ella. Claro. Y no cierra tanto, porque no esperás 2 décadas. Yo entiendo que la venganza es un plato que se sirve frío, pero no tan frío. Pero tanto no. Por eso. Entonces, un poco eso ahonda el misterio, ¿no?, detrás de las reales motivaciones para esta proscripción. Ahora bien, antes de meternos más de lleno en este tema, hay un tema que tenemos que hablar y que, de hecho, si habláramos de cualquier tema del Antiguo Egipto, sea los mitos, sea lo que sea, tenemos que mencionarlo. Porque si no, no vamos a entender mucho lo que venga después. Egipto no es una sociedad cuya cosmovisión sea como la nuestra. Tu sociedad y la mía es una sociedad basada en el logos, en el pensamiento racional, en la lógica. Tal cual. ¿No? Tenemos elementos como, no sé, el tercero excluido, el principio de no contradicción, que rigen nuestro pensamiento, que en líneas generales tiende a ser lineal. Hay cosas que vienen antes y después que otras, así se ordena la existencia de las cosas. Línea de tiempo. Correcto. Principio, nudo, desenlace. Básicamente, ¿no? Esa forma lineal justamente de ir avanzando, ¿no? Y que no se puede volver, no hay retroceso. Exactamente, exactamente. No es así el caso de la sociedad egipcia. ¿Sí? La sociedad egipcia tiene lo que se llama un pensamiento mítico. Si nosotros somos sociedad logos, el Antiguo Egipto es una sociedad mitos. ¿Sí? O para usar el término antropológico, una sociedad de pensamiento integrado. Y tenemos que explicar un poco qué significa esto. Contrastemos, por ejemplo, con los mitos griegos. Sí. ¿No? Los mitos me parece una buena vía de entrada para explicar este concepto. Los mitos griegos tienen a haber ocurrido en tiempos inmemoriales, ¿no? Si hablamos de los titanes, bueno, en tiempo de los titanes, si hablamos de los héroes, en tiempos heroicos, pero los consignamos a un pasado remoto. Incluso el nacimiento del propio mundo, ¿no? El nacimiento del universo. Exactamente. El tema es que, y lo vemos mucho en los mitos griegos, generalmente sucede una trama, tiene un principio, un nudo y un desenlace, y ese desenlace nos deja algún tipo de enseñanza moral, ¿no? Alguien es demasiado orgulloso, alguien tiene demasiada ubris, alguien cruza un horizonte social o un lindero social, una mora que no debe ser cruzada, y es castigado, por ejemplo, en el inframundo o en el tártaro, ¿no?, por haber hecho esto. Sí, o recibe determinados castigos dentro del propio mito, ¿no?, que tienen que ver con eso que hizo que no corresponde. Correcto, ¿no? Entonces hay un contenido moral. En el caso de una sociedad como la egipcia, los mitos no cumplen la misma función. Los mitos nos cuentan, por ejemplo, por qué el sol nace todos los días y se oculta durante la noche y vuelve a nacer, ¿sí? Nos explican por qué el cosmos es como es, ¿no? Cómo y por qué razones. Y no es algo que haya ocurrido en tiempos inmemoriales, es algo que ocurre todos los días. Por eso hablamos de tiempo mítico o de eternos retornos. Claro, porque tranquilamente nosotros podríamos tener una explicación de por qué el sol sale todos los días y la luna también, pero como una historia de origen de eso que ahora sucede, y en este caso es algo que sucede, o sea, ese mito se repite diariamente cada vez que el sol sale y cada vez que el sol se pone, ¿no? Correcto. Y no solamente en los fenómenos naturales como los que, ¿no?, la crecida del Nilo, la puesta del sol, etcétera. También en fenómenos incluso políticos, ¿no? Como, y acá se vincula con lo que venimos a conversar hoy, como fenómenos como la coronación regia, el ascenso al trono. Como decíamos antes, digamos, el rey egipcio es un dios encarnado. Puntualmente es el dios Horus encarnado. Y cuando fallece ese rey, se vuelve Osiris, padre de Horus,
Dios muerto, rey del inframundo. Claro. Y esa alternancia se mantiene en forma cíclica conforme se van alternando unos y otros en el trono. Y también en eso me parece interesante rescatar la idea de traer una película histórica porque justamente habla del orden político que regía en ese momento, en nuestro país en este caso, Sí. y la fuerza que tienen determinados personajes, ¿no? Particularmente en Camila, lo que sucede es que tenemos el gobernador de Buenos Aires, Rosas, que está ejerciendo el poder, y que lo interesante de cómo se trata en la película es que es un personaje que tiene injerencia sobre lo que hacen todos los personajes que vemos en la peli, pero es absolutamente tácito. Rosas no aparece nunca en la película. No es una persona que veamos y que esté representada por algún actor que lo encarne, ¿no? Que lo lleve adelante, sino que termina siendo una fuerza casi mítica. ¿Cómo era esa frase de la película? Ningún chingolo se mueve. Ni un chingolo se mueve en la pampa sin que lo sepa el gobernador. Ahí está. Entonces, esa idea, ¿no? de casi omnipresencia que tiene este ser tácito, me parecía como súper interesante de traer a jugar en esta idea de los órdenes políticos también de la sociedad. Sí. No, me fui un momento imaginándome a Rosas vestido con el atuendo faraónico. Me vuelvo loco. Hagamos ese mashup. Total. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, hay otra cosa sobre la monarquía egipcia que tenemos que aclarar, ¿no? Tomando esto en cuenta, que es el carácter dual de la monarquía egipcia. Bien. De hecho, toda la cosmología egipcia se piensa a sí misma, se presenta a sí misma en términos duales. Rey del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? El propio Egipto, digamos, se piensa como la tierra del orden, la tierra negra, ¿no? Negra porque está regada por el fango fértil del Nilo, y lo que está por fuera de esa tierra es el caos, el desierto. Ok. ¿No? Mucha dualidad. Todo es dual. Siempre, ¿no? Hay que pensar, y lo vamos a encontrar, digamos, en esos términos. Bien. Incluso la dualidad Horus-Osiris, claro. vivo muerto, ¿no? Que hablábamos antes. Y que se complementan, ¿no? De alguna absolutamente, manera. No. La dualidad implica complementariedad. Perfecto. De hecho, ordena el cosmos en orden y en caos, que es de hecho la raíz de toda esta dualidad. Más allá de todas sus expresiones, la dualidad más importante siempre es orden y caos. Incluso en la introducción hablábamos, ¿no? De la pluma del Maat. Sí. El Maat, si lo hemos representado como un jeroglífico, es una mujer, obviamente de perfil, de rodillas, que extiende los brazos hacia adelante y en lugar de brazos lo que tiene son alas. Sí, lo he visto. Es muy común de ver, ¿no? Sí. El Maat podríamos interpretarlo y traducirlo de varias maneras, como virtud, ¿no? Verdad, a veces. Ajá. La que más me gusta a mí es orden social. Bien. ¿No? Que es lo que el faraón representa. De hecho, vos en la intro, ¿no? Mencionas el nombre regio de Hatshepsut, que es Matkare. Exacto. Es decir, el Maat está en Ra, el disco solar, la deidad solar. Bien. Es decir, el faraón encierra en su persona el orden del Estado egipcio y también del orden cósmico. Claro, o sea, es una cuestión como incluso más importante que el orden en términos humanos. Correcto. Sea, es un orden cosmológico. Por eso lo llamamos pensamiento integrado, porque si vos hablas de una sociedad como la nuestra, puedes decir, no, bueno, de la sociedad argentina podemos hablar de la política, de lo militar, de lo religioso, de lo social. En sociedades como estas, no. Es todo una misma cosa, porque todo está interpenetrado por esta noción cosmológica de orden, ¿no? En este caso encarna la figura del faraón o del rey como Dios viviente. Claro, en cambio, en nuestro ejemplo audiovisual, justamente, de lo que más hablamos es de una cuestión de orden político, que igual si querés tenemos esta dualidad de unitarios y federales que está recontra presente. Yo estaba pensando en ese diálogo de sobremesa de quién trajo el orden, ¿no? ¿Quién trajo todo acá, no? Sí, tal cual. De vuelta Rosas como rey egipcio. Otra vez, el rey egipcio Rosas, por supuesto. Garante cósmico. Y aparte le queda bien, Rosas, ¿por qué no? Están cerquita. No, bueno, pero esta idea también ahí de estas fuerzas contrapuestas en algún punto dentro de este orden político, mucho menos cosmológico, pero que también representa, ¿no? Un poco esta idea de a qué respetamos y a qué no, porque también tenemos la figura de la iglesia y del poder eclesiástico, porque justamente quien está ahí del otro lado es un cura, y también qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, si Dios se va a enojar conmigo, no se va a enojar conmigo, ¿no? Y todas esas cosas ahí también están en juego. Por eso decías, no sé si es cosmológico. Pero hasta ahí te digo. Fíjate, ¿eh? Porque por lo menos tenemos dos modelos de país en pugna, lo cual describe un cosmos más acotado. Total, por ahí, más acotado, pero está. Algo hay ahí. Sí. Estoy de acuerdo. A
habiendo un poco conversado este tema que nos prepara para entender algunos conceptos que si no nos parecerían totalmente bizarros, digamos, vamos a hablar un poquito de la persona de Hatshepsut en la medida que podemos, ¿no? Históricamente, a Hatshepsut lo ubicamos dentro de la dinastía 18, que es de hecho la dinastía fundadora del Reino Nuevo, a veces llamado Imperio Nuevo en el Antiguo Egipto, ¿no? La periodización egipcia está el periodo predinástico, Reino Antiguo, Reino Medio, Reino Nuevo. Ok. ¿No? Y 32 dinastías que se riegan a lo largo de estos periodos. Ok. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Lo típico es que el rey sea uno. Claro. Y que en su única persona aúne esta dualidad que hablábamos antes. Claro, porque ahí también se entiende más la idea de que sea uno porque se supone que está encarnando a ese Dios en ese momento y el Dios no está encarnado, digamos, en varias personas a la vez. Exactamente, exactamente. O sea, esa es un poco también la innovación que sucede acá, ¿no? Desde el punto de vista tanto ritual como simbólico. Va a ser que mientras Hatshepsut ya sea reina, no ya terminada la regencia en el 7º año y se declare efectivamente reina, Tutmosis III también va a ser rey. ¿Y entonces qué hacemos? Se desdobla la dualidad en dos personas, ¿no? Porque incluso en los jeroglíficos los vamos a ver en Deir el-Bahari y en otros lugares también representados ejerciendo distintas funciones al mismo tiempo. Y a veces Hatshepsut va a estar vestida de varón y otras veces las funciones las va a cumplir Tutmosis II. Y a veces ya está vestido de mujer y figura como la primera esposa cuando es la reina, ¿no? Entonces hay cosas que nos parecen aparentemente contradictorias. Acá es donde quiero traer un trabajo muy bueno y muy claro también de una historia argentina que es Virginia Laporta, que ella analiza un poco la cuestión del cambio ontológico de Hatshepsut, ¿no? Es decir, del cambio de lo que ella es. Claro, lo que ella termina como poniendo sobre sí misma en algún punto, ¿no? No solo como un rol, porque es lo que encarna. Exacto, muy bien, es lo que encarna y de hecho, más interesantemente, y ahí ya lo vamos a ver, va a ocurrir en forma retroactiva. Porque cuando estaba vivo Tutmosis II, su medio hermano y rey, claro, ella era la primera esposa, ¿no? Sí. Pero cuando vos te volvés rey, tenés que tener un nacimiento apropiadamente divino, mitológico. Claro. Y eso no ocurrió de base. Entonces, retroactivamente, se reescribe. Entonces, para legitimarla, tenemos que volverla una deidad. Y esta historiadora, ¿no? Releva muy bien este proceso un poco, ¿no? Y se fija, por ejemplo, en el templo funerario de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, tenemos la reconstrucción mítica de este rito de pasaje con el cual se la vincula a Hatshepsut como parte del estirpe de Amón-Ra, ¿no? Que son dos deidades que en el Reino Nuevo se vuelven una sola. Antes Amón y Ra, en el Reino Nuevo ya son Amón-Ra. Ok. Y entonces, claro, al ser parte de esta estirpe, ella es heredera legítima del trono egipcio. Algo que, reitero, no le ocurrió de nacimiento biológico. Claro, ¿no? Ella lo vuelve a escribir, digamos, en su momento. Hablando del pensamiento que hablábamos antes, acá hay que suspender la cuestión lineal. Claro, sí, es algo que tiene que poder volver a suceder. ¿Ves? Porque había que explicar el tema del pensamiento integrado. Porque es importante esto. Entonces, en esta representación en Deir el-Bahari, Amón-Ra anuncia la llegada del nacimiento del heredero al trono, representado por la reina Ames, que es la madre biológica de Hatshepsut, embarazada, siendo presentada por Amón-Ra ante el resto de los dioses. Bien. Para ser reconocida, ¿no? Como tal. Me hace pensar en el ángel que le anuncia a María que va a tener a Jesús, como esa idea de anunciación también. Joseph Campbell está queriendo aparecer de invitado acá. Y dice, sí, porque es el monomito, sí. ¿no? Grita. Sí, absolutamente. Y es en esta misma secuencia donde Amón-Ra la presenta con su nombre, el nombre que ella va a asumir como rey o reina, si uno quiere, ¿no? Que es Matkare, ¿no? El Mat está en Ra. Puede ser Matkara o Matkare según donde lo leamos, pero hablamos de la misma deidad, ¿no? El orden social, la virtud está en. Perfecto. Entonces, mediante este proceso, este ritual, Hatshepsut efectivamente ha renacido en vida. Claro. ¿No? Como la hija de Amón-Ra y heredera del trono. Y esta lógica nos es aparentemente contradictoria, en realidad es perfectamente consistente con el pensamiento egipcio. Claro, ¿no? claro. Ahí tiene sentido y no cuesta tanto entenderlo como para nosotros. Exacto. Y acá vamos puntualmente a la cuestión que resalta Virginia Laporta ¿cómo se dice? Del cambio ontológico. Es decir, la naturaleza del cambio de Hatshepsut no es meramente metamorfósica. Ella no es que nace biológicamente una mujer y después dice volverse otra cosa y todos le creemos, ¿no? Porque le creemos y punto. Ella va a ser representada, digamos, como varón o mujer según el rol ritual que esté cumpliendo en un determinado momento, ¿no? No hay un cambio fluido, no hay una metamorfosis de yo era antes linealmente A y después soy linealmente B.
Claro. Sino el cambio es en su propia esencia, en lo que ella es. Pero como que conviven de alguna manera, porque ella puede ser como una cosa y otra según qué esté haciendo en cada momento. Correcto. Es Por eso decía antes que suspendamos el principio de no contradicción. Claro, tal cual. No solo en Hatshepsut, digo, si habláramos de mitos egipcios, no quiero ahondar mucho en esto, pues casi un tema aparte, ¿no? Sí, Pero sí, si agarramos mitos egipcios, no sé, la contienda entre Horus y Set, Sí. vamos a ver que un dios que estaba muerto hace 5 minutos de repente aparece hablando de vuelta y Listo. nadie se le mueve una pestaña. Perfecto, claro. Es algo que suele suceder. Por eso también, de nuevo, entra dentro de esta lógica que para nosotros es muy distinta. Por eso. Yo te pregunto, ¿hay así un cambio de algún tipo en Camila o Camila va a ser Camila de principio a final? No sé si va a ser Camila de principio a final porque es un personaje que tiene su evolución, ¿no? Como todo personaje que se precie de una narrativa, tiene su propia evolución, pero también me parece interesante pensarlo en el sentido de que es una persona que trata de ocupar espacios que le son vedados y que entonces se busca su propio lugar, ¿no? Bien. Que es un poco, esta mina agarra y dice, yo dejé de ser regente, yo ahora soy la reina, ¿no? Claro, Y claro, entonces claro. vuelvo a nacer. Sí. Bueno, Camila un poco lo que hace es eso, es ir con sus propias reglas y es buscarle su propia vuelta. Reinventarse es irse y cambiarse de nombre para poder ser la mujer de quien quiere ser la mujer. Bueno, ahí está. O sea que tenemos esa especie de reinvención. Los nombres tienen poder, especialmente en el Antiguo Egipto. Tal cual. Y estaba pensando en eso, en la importancia de cómo uno se nombra a sí mismo y cuánto eso transforma lo que uno es. Entonces, ella justamente lo que plantea en un momento, cuando una de sus hermanas le cuenta que se va a casar, y las hermanas le empiezan a reclamar que sos media sonsa, te vas a quedar sin uno de los mejores partidos de Buenos Aires porque todavía no le dijiste que sí, va a venir otra, te lo va a sacar. Ella le dice, para mí es importante estar orgullosa de con quién estoy casada, poder salir a gritar el nombre de mi marido y que es mi marido, con orgullo. Vivir libre, ¿no? y abiertamente. Vivir libre y abiertamente con alguien que me enorgullezca, lo cual me parece como súper interesante. Yo también me quedé con ese momento, sí. Claro, y eso es algo que retoma más adelante cuando logran vivir un ratito de vida libre con nuevos nombres. Ellos dos justamente están llegando a una fiesta que va a ser una fiesta fatídica porque es donde los van a reconocer y lo que va a pasar es que ella le va a decir a él por su nuevo nombre que está orgullosa de ser su esposa y él a ella por su nuevo nombre que está orgulloso de ser su marido, ¿no? Entonces como ahí termina esa transformación que les va a durar lamentablemente muy poquito, pero que tiene que ver con esto, con encontrar la manera de ser libre y vivir la vida que yo quiero bajo mis propias normas, entonces necesito tener mi nuevo nombre, ¿no? Bien. Bueno, y acá por el lado de Hatshepsut ya tenemos que saltar un poco al tema de la proscripción. Sí, ¿no? ¿qué pasó después? Es con lo que abrimos y hacia dónde vamos. Entonces, después de 20 años de reinado, ¿no? Al lado de Tutmosis III, Hatshepsut muere en el año 1458 a.C., a los más o menos 50 años de edad, ¿no? Las fechas egipcias son difíciles de precisar, pero más o menos andaba por ahí la cosa. De su reinado podemos decir, digamos, que estuvo asignado por una expansión comercial. Fue una reina muy prolífica, porque decíamos antes que hubieron regencias pasadas de reinas en Egipto, ¿no? Pero lo innovador es que sea reina. Y más aún que le toca ejercer el poder en un momento de prosperidad. Bien. Nunca una mujer antes lo había hecho en la historia de Egipto. Siempre eran momentos de crisis antes. Claro. Aprovechando esto, ella manda una expedición comercial bastante lucrativa a las tierras del Punt. El Punt lo situamos Mar Muerto, la costa suroccidental, ¿no? Que fue un gran logro de Hatshepsut. Y el segundo aspecto notorio de su reinado fue la gran construcción. Se le atribuyen cientos de templos. Mirá. Que de hecho esto va a estar inscrito en Deir el-Bahari y vamos a ver que después otra gente, o mejor dicho, se va a consignar otros nombres para darles créditos por esta construcción que originalmente no fueron de Hatshepsut. Bueno, Camila y Ladislao se van a un pueblito, a Goya, Corrientes, porque se supone que históricamente, esto no se dice en la peli, pero históricamente se supone que la idea era como llegar a Brasil, porque era otro reinado, justo, o sea, era directamente otra cosa, ¿no? Entonces era como podían pasar más desapercibidos que si se quedaban en territorio argentino, pero no llegan, se quedan en Corrientes y lo que hacen es poner una escuela. Y una escuela que parece ser que cada vez necesitan espacios más grandes para albergar a la cantidad de niños que vienen. Así que también fueron medio constructores. Les fue muy bien, digamos, sí. Y bueno, como decíamos antes, 20 años después de su muerte, ¿no? Comienza esta campaña de proscripción. Y este es un hecho que tenemos que ver más de cerca. Algunos rasgos interesantes de estos ataques al estatuario, a los jeroglíficos, ¿no? A las inscripciones como la que hablamos antes del nacimiento divino, es que mayormente fueron atacadas aquellas representaciones en las cuales Hatshepsut cumplía roles rituales masculinos.
mientras que sus representaciones femeninas mayormente fueron dejadas intactas. Mira. Este patrón también recurre con su nombre regio, Matkare. Es un nombre masculino. Claro. Matkare también fue atacado, ¿no? Fue como borrado. Si se presenta como Matkare Hatshepsut, ahora quedó Hatshepsut. Mirá. O sea, tiene mucho que ver con el rol que estaba cumpliendo en esa representación, digamos. Por supuesto, lo repetimos para recordarlo. Tradicionalmente el rey es masculino. Claro. Y es uno. Claro. Otro rasgo interesante es que en muchos casos Tutmosis III, que obviamente llevó adelante esta campaña, ¿no? Reemplazó, como decíamos antes, el nombre de Hatshepsut en lo que son los proyectos de construcción, ¿sí? Y le dio crédito, interesantemente, no siempre a sí mismo. Mira. Por estos trabajos de construcción, sino a otros Tutmósidas. A Tutmosis II, su papá, o a Tutmosis I, su abuelo. Ya vamos a volver sobre este punto sobre el final. Mira. Y un último dato sobre la proscripción. Sí. La labor de lijado, derruido y cincelado de estos monumentos y representaciones parecen haberse detenido en un punto tan súbitamente como habían comenzado. Y esto lo sabemos porque hay representaciones como el nacimiento divino, viste que hablábamos antes, de el Bahari, y también la expedición comercial al Punt, que solamente fueron superficialmente dañados. Mira. ¿No? En el caso de las estatuas fueron derruidas y tiradas afuera de una cantera que los arqueólogos encontraron en el siglo XIX en las afueras de Deir el Bahari. Ok. Bien. Pero hay otras cosas que se nota que lo dejaron al comienzo, que fue un lijado superficial, como que hubieran hasta continuado, ahí. Pero hay algo que los detuvo. Mira. O sea que la proscripción no fue total, ¿no? Y eso suma al misterio. Ni hablar. Entonces, tomando en cuenta estos datos que traemos, tenemos que preguntarnos por qué Hatshepsut fue proscrita hacia el final del reinado de Tutmosis III. Tal cual. Y acá tenemos varias teorías, fundamentalmente 3. Ok. Una de ellas sugiere que la razón fundamental fue el hecho de que Hatshepsut era mujer. Sí. Según esta línea de pensamiento, la invención ad hoc del fenómeno de un rey mujer, mejor dicho, me parece más apropiado que decir reina realmente, claro. trajo complicaciones prácticas y conceptuales a nivel cosmológico, ¿no? Por lo que hablamos de la dualidad, Tal ¿no? cual. Y esta alternancia constante y este eterno retorno. Estás rompiendo un ciclo, ¿no? Que tiene milenios en Egipto a esta altura del partido. Entonces, no podemos con todo eso, digamos. Claro, ¿no? Estás tirando algo que es constitutivo de nuestro Estado, de nuestra sociedad. Entonces, en este sentido, hay historias que suponen que se habría tomado la determinación de que el fenómeno de una reina no volviera a ocurrir en el futuro y así impedir que otra mujer poderosa pudiera sentarse en el trono del Alto y del Bajo Egipto. Esta es la primera teoría. Bien. Luego está la vieja teoría que mencionamos al principio, claro, ¿no? Del desquite personal de Tutmosis III contra su regente, pero esta teoría, por lo que decimos, por el espacio de 20 años, es medio rara. No nos cierra para nada. Sí, de hecho, está echada por tierra. Y la tercera teoría, que personalmente es la que más me gusta a mí, tiene que ver con la cuestión dinástica, que es un tema que hasta ahora no hemos mencionado tan en detalle, ¿no? Y la sucesión de Tutmosis III a su sucesor, que va a ser Amenhotep II, o en griego Amenofis II. Ok. Si bien hay que prestar atención. Si bien tanto Hatshepsut como Tutmosis III perteneció a la misma dinastía, que es la dinastía 18, sí, esta dinastía fue fundada por el rey Amosis I. Cada uno de ellos dos, Hatshepsut y Tutmosis II y III, pertenecían a líneas dinásticas internas dentro de la dinastía 18 diferentes. Ok. Tutmosis III pertenecía a la línea tutmósida, que es de una incorporación más reciente en el tiempo y que se dio por vía matrimonial. O sea, entró a la dinastía porque alguien, digamos, un antepasado suyo se casó con alguien que estaba... A la línea amósida. Okay. No porque haya nacido dentro de la línea amósida, que es la línea fundacional de la dinastía 18. Entiendo. Bien. ¿Entiende? Es decir, Tutmosis I tuvo que legitimar su ascenso al trono matrimonialmente casándose dentro de esta dinastía. Entiendo. Distinto es el caso de Hatshepsut. Claro. Ella pertenecía directamente a la línea amósida, fundadora de esta dinastía 18 que estamos considerando. Y fue la última de esta línea en gobernar. ¿Sí? Hatshepsut va a tener una única hija mujer que no va a heredar el trono. Entonces es altamente posible que la campaña de proscripción que reemplazó los nombres de Hatshepsut por nombres tutmósidas y que minimizó muchas de sus obras en favor de Tutmosis III, lo que buscaba era sumar mayor legitimidad dinástica para el próximo sucesor, es decir, Amenhotep II de la línea tutmósida. Claro, o sea, olvidémonos que alguien que venía como de una línea más directa tuvo un reinado cercano, a ver si esto es un lío. Exactamente. La única debilidad de esta teoría es que si hubo una amenaza a la sucesión regia entre Tutmosis III
y Amenhotep II, no sabemos el nombre de quién pudo ser ese pretendiente, usurpador. Falta ese dato, claro. Falta ese dato. Pero de todas es la que más me cierra. Para mí está entre la primera, un poco de la primera, del tema de no repetir este desorden cosmológico, pero más fundamentalmente la tercera. Claro, no dejemos que este quilombo se vuelva a repetir. Sí. Sería como algo importante. Sí. Que eso también es un poco lo que traemos a jugar con Camila, en donde no esperamos, digamos, estos 20 años después de el escape de Camila y Ladislao para tener este punto de comparación, porque a ellos justamente lo que les pasa es que 6 meses después los agarran, ¿no? Uh-huh. Les dura muy poquito tiempo ese escape y ese nuevo nombre, como decíamos antes, son apresados, y ahí lo que empieza es no una proscripción, digamos, pero sí muchos pedidos de castigo. Uh-huh. Ante esto que sucede, que es esta idea de el cura que deja los hábitos y que además decide estar con una niña, una mujer ya en ese caso, pero una niña de buena familia, ¿no? Sí. Por fuera de nupcias además, claro. Además de todo esto. Entonces, lo que se muestra en la película es este tipo de presión que empieza a ejercerse desde un montón de lugares para que ellos tengan un castigo ejemplar. ¿Presión en qué forma? En forma, por ejemplo, de la prensa. Ajá. Más que nada la prensa extranjera, uruguaya y chilena es la que citan en la película particularmente. Bien. Y se dice, se lee en un momento, en una escena de la peli, algo que escribió realmente en su momento Sarmiento, que estaba exiliado en Santiago de Chile, uh-huh. Que dice lo siguiente: ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Lapidario. Terrible. Tiene a su estilo, Domingo Faustino. Bien a su estilo, a él Lapidario. Que le gustaba, viste, ir por lo suave. Sí. Entonces, esta idea de poner de manifiesto la corrupción de las costumbres, uh-huh. Si vamos a la idea de esto no tiene que suceder. Un desorden cosmológico. Exacto, ese desorden cosmológico, ¿no? Esa corrupción de esto tiene que tener un castigo porque esto no puede suceder. Bueno, cuando mencionas el tema de la prensa, ¿no? Yo un poco pensaba en el templo mortuorio de Hatshepsut en Deir el-Bahari, ¿no? Porque estos templos mortuorios son cosas que se ordenan en vida del monarca, ¿no? O sea, es como antes. Ellos, o ella en este caso, van a contar su historia para la posteridad, por lo cual, en efecto, tiene un rol mediático. Tal cual. Para el futuro, en este caso. Claro, ¿no? Un rol de comunicación hacia las próximas generaciones, en este caso, y en el nuestro, en el de Camila, hacia la actualidad, digamos, cruzando incluso las fronteras, ¿no? Por eso porque te digo, hablábamos si de la algún región. modo la prensa presiona y esto termina en especie de castigo ejemplar, precisamente para que no ocurra de vuelta. Exacto. ¿No? La alteración de Deir el-Bahari, como se dice, el tirar abajo el estatuario, también un poco cumple ese rol de informar para futuro. Para futuro, totalmente. Y también me parece, hay algo muy interesante que en un momento plantea la madre de Camila, que también me parece justamente otro personaje femenino al cual se le da una entidad interesante dentro de la peli, porque es una persona que habla poco, pero cuando habla es interesante lo que dice. Sí. Hay un momento en donde justamente ella está pidiendo piedad, ¿no? Para su hija, uh-huh. A su propio marido, que como rosista y preocupado por la fama que pueden tener también los irlandeses después, porque son irlandeses los O'Gorman, claro. Termina siendo él mismo el que pide como medio mano dura, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un momento, lo que le plantea esta señora a su propio esposo es: ¿quién piensa en mi hija? Ninguno de ustedes está pensando en mi hija, porque la iglesia está pensando en su buen nombre. Vos, le dice al marido, estás pensando en tu honor. Rosas en su poder y los unitarios en cómo utilizar el escándalo. Brillante análisis. ¿No? Lo cual es la síntesis, sí. ¿No? Es poner en la boca de algún personaje lo que todos los demás actores sociales están realizando en ese momento. Y es un poco poner esta idea en juego de qué función están cumpliendo lo que le pase a estos personajes, ¿sí? ¿Qué función está cumpliendo en la sociedad? Y un poco es esto, ¿no? Bueno, ¿qué función está cumpliendo el borrar a Hatshepsut uh-huh. de todo registro
para la dinastía, ¿no? Claro. Es un poco ese juego que estamos poniendo acá en contacto. Totalmente. ¿Para qué le está sirviendo a Rosa fusilarlos? Como para qué le está sirviendo a este tipo borrar o cambiarle el nombre de las construcciones a las cosas. Hay un paralelismo ahí en el tema de cimentar poder, ¿no? Tanto en un caso o en otro, ¿no? Digo, en el caso de Hatshepsut, digamos, o mejor dicho, de Tutmosis III, vio que su sucesor podía estar amenazado, empezó a cambiar de proscripción y cuando tuvo asegurada la sucesión, parece haber detenido los trabajos. Con esto ya es suficiente, Sí, bueno. ya pasó la amenaza, digamos. Claro. Sí, y en este caso como una amenaza a las buenas costumbres y al país que estamos tratando de cimentar también en algún punto. Sí. Entonces, me parece que ahí también está interesante pensar en los tratamientos históricos, ¿no?, de los personajes en base a la función que terminan cumpliendo. Bueno, Nancy, así entonces hemos cubierto, ¿no?, estas dos mujeres que reverberan todavía en la historia, a pesar de que han intentado con mayor o menor éxito ser suprimidas, en un caso con un castigo ejemplar y en otro con una prescripción simbólica, gráfica, ¿no? De su propia historia. Tal cual. ¿No? Sí, y por eso también es que nos interesaba por ahí que dialoguen dos personajes femeninos, ¿no? Por esta idea de mujeres que están en unos lugares de poder que no les corresponden o que están tratando de vivir una vida que no se les permite. Tal cual. ¿No? Según sus propias reglas de cada una de estas sociedades, que son muy distintas, pero que nos permiten dialogar sobre esto también, ¿no? Sobre el poder que se le otorga o se le quita luego a una mujer. Totalmente. Y eso es algo que me da un poco de pena, ¿no? Especialmente cuando vemos a personajes tan distantes en el tiempo. Ni hablar. Como Hatshepsut, ¿no? Que hay tanto que no sabemos de su personalidad, de la intimidad de sus motivaciones, cosa que con Camila, que es un fenómeno cuasi contemporáneo, porque es el siglo XIX, digamos, sí podemos ahondar. Entonces nos queda, ¿no?, la especulación, el tratar de leerla a través de jeroglíficos estatuarios, las cosas que traen las arenas, básicamente. Tal cual, pero por lo menos creo que la idea de seguir reviviendo esos personajes permite que lo que todavía tenemos no se termine de perder. Absolutamente. Y para eso los conversamos una y otra vez.